Siguen viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, está todo bien, Sí, Silvio. sí, perfecto. Buenísimo. Esa voz la conozco, Bárbara. Bienvenida. ¿Cómo ¿Cómo estás? andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Todo Bárbara? bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, arrancamos formalmente la mesa de debate de educación y packaging. Gracias por estar presentes. Y nos vamos a hacer hoy una cantidad, no sé si arrancaste a grabar, vamos a hacer una cantidad de preguntas interesantes, por lo menos son las que se vienen dando en esta última época entre la pandemia, pre-pandemia y post-pandemia, o lo que estamos atravesando en este momento, ¿no? Esta nueva realidad que vamos a tratar de transmitirles siempre desde el punto de vista de los envases y embalajes y de la educación. Pero en primer lugar, presentarles a los disertantes que vamos a estar teniendo en esta mesa, que todos tienen absoluto conocimiento de la temática de los envases y embalajes. Todos y cada uno de ellos son miembros del Consejo Académico del Posgrado en Tecnología de Envases y Embalajes del Instituto Argentino del Envase, con lo cual yo estoy muy agradecido por la participación de Marta, de Néstor Nisnik y de Néstor Pierres. Marta Galac es licenciada en Ciencias Químicas y tiene un posgrado en Tecnología de Polímeros de la Universidad de Buenos Aires y es becada del Instituto Fraunhofer en Tecnología de Alimentos de Múnich y en Japón por la tecnología de envases otorgada por el JICA. También es directora del fue directora del Centro de Plásticos de INTI, coordinadora del programa de envases y embalajes de INTI y jefe del Departamento de Desarrollo de Packaging en Molinos Río de la Plata. Y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo y ventas industriales de Cotnil y es directora del laboratorio de INTI Plus, de la Cámara Argentina de la Industria Plástica. Así que bienvenida, Marta, a la mesa de debate. Néstor Nisnik es ingeniero clínico de la Universidad Nacional de La Plata, diplomado en el Centro de Liderazgo del IDVA y tiene más de 40 años en distintas gerencias del grupo Yucamor, actual Arcor. Tiene tuvo 7 años de coordinación general del posgrado en tecnologías de envase y embalaje y 8 años como gerente general de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel hasta la actualidad. Gracias, Néstor, por estar presente. Y Néstor Pierres es especialista en packaging, tiene una beca de las Naciones Unidas en Fundamentos de Packaging de la WPO, de la World Packaging Organization en Inglaterra, es técnico en envases y embalaje del Instituto Argentino del Envase, y su experiencia laboral radica en el área de diseño, control de calidad, gestión de la calidad, de diseño, producción y matricería en la mayoría de los procesos de transformación de envases, con especialización en plásticos. Es asesor en mercados de cosmética, farmacéutica y alimentos y desarrollo de packaging a nivel industrial. También está asociado a los estudios de diseño gráficos industriales en ámbitos académicos y es coordinador de los módulos de envase y trazabilidad y punto de venta y docente en los módulos de diseño y desarrollo de envases y embalajes. Todos y cada uno de ellos son actuales coordinadores de los módulos del posgrado y son docentes también en nuestra casa. Bueno, mi nombre es Silvio Colombo, soy coordinador del posgrado actual en tecnología de envases y embalajes y voy a tratar de moderar esta mesa de la mejor manera posible. Les pido entonces sí que por favor muteen sus micrófonos y que en la medida que ustedes lo crean necesario vayan haciendo las consultas vía chat para que podamos hacer ágil la mesa. Un poco de contexto, ¿no? ¿Dónde estábamos y dónde estamos o hacia dónde vamos? Acá yo pongo como dos fotos muy distantes pero tan cercanas, porque
En muchas universidades, en muchos posgrados, en muchas escuelas todavía se sigue dando clases como la foto de la izquierda, y en muchos se está empezando a dar clases como la foto de la derecha, ¿no? En ese medio es donde nos encontramos hoy día a nivel educación, pensando en cómo va a ser la educación en un futuro no muy lejano, pensando que hoy por hoy la productividad de las empresas está creciendo radicalmente por la apertura de la Internet, pensando en que los contenidos que hoy brindamos a nuestros estudiantes están brindados en un momento en el cual estos estudiantes van a poder hacer uso de los mismos quizás en 3, 4, 5 años en el mejor de los casos, y que probablemente esos empleos aún no existan, ¿no? O se han ido transformando. Entonces, ¿cómo tenemos que dar clases hoy? ¿Cómo tenemos que dictar esos contenidos a fin de poder comprender las necesidades actuales, pero también las futuras? Pensar en que hay una conectividad global constantemente a partir del Internet of Things, donde nos amerita tener en cuenta cómo vamos a utilizar esas herramientas en el dictado de las clases, en una determinada industria, en cómo el packaging está utilizando esos contenidos. Eso es algo muy interesante que vamos a estar consultando también. Y después también el incremento de las compras en línea, o lo que se conoce más como e-commerce, cómo afecta hoy por hoy a toda la industria del packaging, en realidad a la sociedad toda, pero también a la industria del packaging desde el punto de vista de la flexibilidad, de la modularidad y de la sustentabilidad, ¿no? Hoy tenemos una oportunidad muy grande de empezar a revalorizar el packaging como industria a partir de esta revolución que nosotros llamamos educación 4.0, ¿sí? Que no la hemos descubierto nosotros, pero que sí entendemos que parte de nuestro posgrado, parte de nuestro legado en la industria y como instituto en sí, tenemos que estar mirando todos los que son la realidad virtual, la realidad aumentada, las cuestiones inherentes a las casas inteligentes, y todo lo relacionado con el blockchain o la base de datos en tiempo real para las aplicaciones por ahí más duras o más hard, como llamo yo, relacionadas a los materiales, relacionadas a las tecnologías, relacionadas a la industria. Bueno, un poco este es el contexto que queremos ponerle a la mesa de debate de hoy, por cuanto entendemos que la educación 4.0 tiene que rondar alrededor de lo que es un aprendizaje centrado en proyectos, ¿no? Donde queremos que los estudiantes del futuro del packaging tengan conocimiento desde el día cero y puedan ir descubriendo la mejor manera de poder avanzar en proyectos que hoy son 100% colaborativos a nivel interempresarial, pero también para con su cadena de proveedores, ¿no? Hoy en Google o en la plataforma web que ustedes consideren, hay una sobredosis de información todo el tiempo, y el estudiante y los docentes tienen que ser capaces de poder asimilar esos conocimientos, tomar de ellos lo mejor y poder volcarlos a los proyectos como profesionales. En ese estadio queremos nosotros empezar a marcar la diferencia, y creo que es un punto de inicio para lo que va a ser nuestra primer pregunta del debate que vamos a tener hoy día, y del cual le voy a ceder la palabra a Néstor Pietri. Pero primero quiero consultar si la pandemia que estamos atravesando representa una oportunidad o una amenaza a la industria del packaging. Néstor, te cedo la palabra. Gracias, Silvio. Bien, yo diría que las consecuencias de esta pandemia, evidentemente, no pueden ser evaluadas hoy 100%, pero sí hay algunas señales de lo que se ha ido produciendo. Un poco como decía Silvio anteriormente, creo que el tema del e-commerce, sobre todo en el mercado del cartón corrugado, ha sido tremendo, y el segundo impacto muy fuerte ha tenido que ver con la
logística de los productos. El otro tema que me parece también interesante es que el uso de los materiales plásticos ha resurgido en los materiales descartables para atender un poco los aspectos específicos de la emergencia que tenemos. Y el tercer punto que me parece también interesante es como, yo le llamo impacto de primer orden o visión de primer orden, el uso de los envases en las plataformas web de compra nos ha llevado a tener una conexión continua en las pantallas, y eso también se ha visto reflejado en cómo el packaging estuvo presente. Igualmente sería imposible pensar en una distribución continua de vacunas o alimentos sin los envases. Si bien el mercado minorista en algún momento ha pensado en eliminar parcialmente los envases, hoy se está revisando realmente porque evidentemente se ha visto que la protección de los alimentos, la protección del transporte, la protección de la contaminación ha permitido garantizar la vida útil del producto. Igualmente, es un tema que también es interesante, se siguen escuchando voces que desde mi punto de vista lo que hacen es generar confusión y falta de información y hace que este concepto de la pandemia también haya influido mucho en el tema de los envases. Gracias, Silvio. Muy bien, gracias a vos, Néstor. Le cedo la palabra a Néstor Niznik. Gracias, Silvio, y gracias por la invitación de por sí. En realidad, la pandemia en sí la tenemos que pensar como un poco más allá, porque este es un tema que de algún modo va a pasar, pero quedan las experiencias que se han instalado a través de los hábitos que generó la pandemia. Tal cual dijo Néstor recién, y entiendo que el mayor cambio está relacionado al crecimiento del e-commerce, sin ningún tipo de duda, y allí ha pasado a ser de gran difusión el envase secundario. Pensemos que cuando vamos a los supermercados, en general el envase secundario no lo vemos, habitualmente lo vemos como cajas de corrugado tiradas en un costado esperando a ser recolectadas, pero esto ha generado un importante incremento en el consumo, especialmente justamente en el rubro de cartón corrugado. Es posible que esta tendencia no solo permanezca, sino que crezca en el futuro mediato, lo cual generará además desarrollos especiales para los envases a través de los sistemas de picking, la logística de entrega y este tipo de situaciones. No deja de ser importante lo que hoy se considera como atracción de un segundo en los supermercados. Esto, pasando de alguna forma de tema, pasará a ser parte de la selección digital, de alguna forma como comentó Néstor recién, y esto seguramente conllevará nuevas dimensiones en el atractivo del packaging primario, con definiciones distintas a las actuales. Pensemos que seguramente se verán interpretar impresiones y la información que aparece en cada uno de los casos. Como oportunidad, tomando en cuenta la pregunta, el hecho de reflejar las ventajas de los envases en el manejo de productos, permitiendo que lleguen a los hogares en condiciones de sanidad, es sin duda un atractivo y un aporte del packaging, inclusive facilitando su higienización previo al uso. En el caso de los envases secundarios, permite inclusive generar un segundo uso. Hemos visto, por ejemplo, que un envase de corrugado se lo prepara para ser usado como un juego infantil, con impresión de rompecabezas, o bien como envase para seleccionar residuos hogareños. La amenaza en sí está en los casos en que los envasadores no informen adecuadamente las características del envase, tanto en su constitución como en su apariencia. Pensemos que hoy por hoy, en general, el consumidor no verifica exhaustivamente en el envase estas características, pero en lo digital esto debe y puede resaltarse, es una necesidad, y esto podrá contribuir a la venta del producto o hacer perder su participación en el mercado, si es que no se hace adecuadamente. Muchas gracias, Néstor. Marta. Bueno, buen día a todos. Gracias, Silvio. Y continuando con lo que expresó Néstor Pierres y Néstor Niznik, creo que una de las preguntas que cabe agregar, aunque ya lo mencionaron,
es si la pandemia resucitó y resucita el uso de plásticos y envases de un solo uso por condiciones higiénico-sanitarias. Sabemos que al principio y hoy mi día también aparecieron máscaras de PET, batas, otros equipos de protección individual para el COVID-19, además de envases de un solo uso, mamparas, bolsas, que se ha disparado y con ello la fabricación de plásticos. Por el miedo, obviamente, al contagio, este material que se usa y se tira, se descarta, y que a partir del 2021 ya comenzó, creo que antes, a ser cuestionado por tema medio ambiente y sufrir restricciones de uso, no solo en muchos países, sino particularmente en Argentina también. Resurge para protegernos, pero pone en riesgo, entre comillas, la salud del medio ambiente. Durante el confinamiento, y como bien dijo Néstor Nisnik y Néstor Pierres, ha aumentado el e-commerce, el uso de productos como envases alimentarios, bolsas de plástico, el delivery, los envases de comida para delivery. Ante el cierre vimos que muchos de los restaurantes, la mayoría en el principio de pandemia estaban completamente cerradas y para sobrevivir generaron el delivery y con ello los envases cumplieron un papel importantísimo. Y los envases particularmente plásticos de un solo uso. Obviamente este año, que es el 2021, iba a marcar ya la nueva directiva de Europa que salió, la directiva 904 del 2021, que implicaba el final de las bolsas de plástico, que particularmente nosotros fuimos pioneros en Cava, ya están prohibidas, ni siquiera se permitió el uso como reutilizables de las de polietileno, y también la directiva plantea el fin de otros plásticos de un solo uso como pajitas, cubiertos, artículos de pescas. A pocos meses de iniciar la puesta en marcha de esta medida, vemos que este material rebrota como la pandemia que lo sustenta, en forma de mascarillas, guantes, máscaras protectoras, entre otros equipos de protección, pero también y fundamentalmente a los que nos referimos en esta mesa, en los envases plásticos, como dije, de un solo uso, para delivery y para todo tipo de comidas preparadas, por el tema higiénico-sanitario y con un fin de protección. La pregunta que ya había sido planteada es qué pasará luego de la pandemia. Gracias. No, muchas gracias a vos, Marta. Muy interesante, la verdad que lo que plantean, sobre todo en un escenario donde no sabemos todavía cómo se va a desenvolver en el corto o mediano plazo. Vamos a avanzar con la segunda cuestión y le voy a pedir a Néstor Nisnik que pueda contestar en primer lugar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado, las empresas y los consumidores respecto de la educación en cuestiones de packaging? Bueno, mira Silvio, esto tiene que ser de alguna forma un triángulo virtuoso entre los tres estamentos que se plantean aquí. Yo voy a plantear rápidamente cuál es mi visión. El Estado en particular debe incorporar políticas públicas y también de información y comunicación que estén destinadas al conocimiento de los productos, pero esto debe estar especialmente dirigido a lo que se llama selección en origen, cosa que es muy poco utilizable en Argentina, es decir, la propia selección en los domicilios de aquellos que utilizan el producto. ¿Para qué? Para después poder ser reutilizado o reciclado, uniendo a las condiciones que permitan la recolección diferenciada. Muchas veces se habla de recolección diferenciada, pero no se habla de selección en origen, con lo cual el tema de recolectar en forma diferenciada sin tener una selección previa es un tema que estamos viendo como deficitario fundamentalmente en nuestro país.
Para estas dos situaciones en el Estado deberíamos tener una ley de envases como hay a nivel europeo, como hay a nivel de algunos países latinoamericanos, como en Chile, por ejemplo, que tiene que ser de lo que se llama presupuestos mínimos, es decir, tiene que ser nacional, no puede ser una ley que sea solamente provincial o de algunos municipios. Esto por parte del triángulo, en uno de los extremos del triángulo, hablando de Estado. Cuando hablamos de las empresas deberían o deben generar la información sobre sus envases. Para ello tienen que diseñar estrategias que acompañen a lo que el Estado genere previamente, pero a su vez deben gestar las condiciones que se amalgamen con la economía circular. Es decir, deben informar, por ejemplo, la huella de carbono de cada producto, o bien las características de reciclabilidad de sus envases, pero de una manera entendible para el gran público. Los consumidores que están en la otra parte del triángulo deberán tomar la conciencia de la información que se les brinda y actuar en consecuencia. En este punto es de muchísima importancia el tema educativo y especialmente en los niveles primarios. Aquí se une la actitud del Estado en que brinde las pautas para ello en todo lo que significa comunicación, incluyendo fundamentalmente y primariamente la capacitación de los docentes, pero al mismo tiempo tiene que dar los elementos que permitan ejercitarla. Es decir, de nada vale una capacitación adecuada si al mismo tiempo no se brindan los medios para ejercitarla. Solo como ejemplo, hace algunos años participé de un debate y de una capacitación por parte de la Embajada de Suecia, donde explicaron lo que ellos hicieron en pocos años, amalgamando lo que era la educación primaria, incluyendo a los padres de los chicos con lo que el Estado estaba haciendo, y en muy pocos años lograron prácticamente cero de entierro, es decir, pasaron de una situación no muy distinta a la que inclusive tenemos hoy a una situación de reciclado total, incluyendo el tema de generación de energía a través del reciclo. Esto es un ejemplo típico de Estado, conciencia y empresas trabajando en forma conjunta. Muchas gracias, Néstor. Le cedo la palabra a Marta Galac. Bueno, muchas gracias. Escuché a Néstor con atención. Yo me voy a referir más que nada por experiencia, a que uno de los roles fundamentales realmente del Estado es legislar en cuestiones de packaging para proteger tanto la salud del consumidor, como dijo Néstor, obviamente el cuidado del medio ambiente, lo cual en materia de legislación me parece que es mucho más nuevo. Todavía no hemos llegado a una legislación definitiva. En ese sentido, creo que como experiencia sabemos que en lo que se refiere a la aptitud de los envases para estar en contacto con alimentos, tenemos a nuestro Código Alimentario Argentino, que hoy en su capítulo 4, posteriormente las resoluciones del Grupo Mercado Común, que se incorporaron a partir de tomar como base el FDA y fundamentalmente las directivas de Europa en materia de aptitud para contacto como alimento, fueron incorporadas esas resoluciones del Grupo Mercado Común, que fueron trabajadas por los subgrupos técnicos, fueron incorporadas al Código Alimentario Argentino y evidentemente legislan en todo lo referente a aptitud sanitaria de envases para estar aprobados para contacto con alimentos. Sabemos que es algo fundamental que los envases no deben ceder a los alimentos productos nocivos que afecten la salud del consumidor, obviamente que alteren los caracteres sensoriales de los mismos. Esto, que hacia allá lejos implicó un trabajo realmente faraónico, porque hubo que tomar todas las familias de plásticos, los monómeros, los aditivos. Hoy, por suerte, es una legislación existente y donde el Estado tuvo en muchas oportunidades, y fundamental, tiene que convocar a la industria para permitir que la legislación sea viable y que se implemente. Obviamente también los envases, como dijo Néstor, hoy estamos
con la ley de envases de presupuestos mínimos, que todavía no existe en Argentina, y también se refirió a temas como recolección diferenciada, fundamental en el tema de envases y medio ambiente, que se implemente la recolección diferenciada, la recolección en origen, la educación del consumidor nos va a permitir, no solo aquí, sino por experiencia, como mostró en otros países, incrementar las tasas de reciclado de los diferentes materiales. Pero el Estado realmente debe intervenir en colaboración con la industria para generar consumidores y ciudadanos instruidos, informados, que contribuyan a su vez a la mejora de la calidad y a la incorporación de nuevas tecnologías en el packaging. Las empresas, su rol es fundamental, porque deben asesorar y es obligación del Estado convocarlas para intervenir en las leyes para que las políticas públicas respecto al packaging sean viables y aplicables en nuestro mercado de manera que puedan cumplirse. Muchas gracias, Marta, muy claro. Me gustaría saber cuál es la opinión de Néstor Pierres acerca de esta cuestión, por favor. Bueno, evidentemente el Estado está formado por personas, pero el Estado tiene una capacidad que no tienen las personas convencionales, los ciudadanos comunes, que es la capacidad de legislar sobre todos nosotros. Lo mismo vale para pensar las empresas. Las empresas están basadas en personas, pero el interés fundamental de las empresas es el beneficio económico. Con la diferencia que los consumidores hoy están haciendo, realmente en su opción de compra, están haciendo una fuerte presión sobre los productos de las empresas. Evidentemente, el consumidor es un ciudadano y es el que debe cumplir con esas leyes y también exigir a las empresas y al Estado la mayor información posible sobre sus productos. Por lo tanto, toda política pública, en mi opinión, debe tener como básico objeto la educación. No estoy hablando de una educación estrictamente académica, sino estoy hablando de una educación ciudadana, o sea, que el ciudadano pueda tener los conocimientos para poder optar por los diferentes envases y por los sistemas de recolección, como decía Néstor al principio, sobre todo en origen, porque de nada sirve después invertir en algo que no puedo controlar. Entonces creo que desde este punto de vista, tomo también una institución intermedia como el Instituto, que ya ha asumido su rol de difusión de todas las tecnologías y de todos los sectores, y eso está ayudando a contribuir a conocer que el factor medioambiental es importante, pero también es importante saber que no existe hoy una sociedad de consumo en ausencia de envases. Es absolutamente impracticable hoy. Creo que lo más importante sería ir a una economía circular, donde se propone repensar este consumo lineal que teníamos hasta hace unos años, por otro tipo de consumo que es un ciclo cerrado que se va retroalimentando y que es sostenible en el tiempo. Evidentemente, con este criterio lo que obtenemos son artículos más durables, el reciclaje de los envases que permiten consumir menos materia prima y por lo tanto emitir menos residuos. El único inconveniente que tenemos como sociedad y particularmente la Argentina es que estamos discutiendo una ley de envase, y esto la persona que tiene más conocimientos que yo en este tema es Néstor Nisnik, desde hace creo que 10 o 12 años, y creo que ya pasamos de una economía lineal a una circular y todavía no nos pusimos de acuerdo en cuál era el sistema. Creo que todas este tipo de acciones y legislaciones tienen que estar apoyadas por el Estado, pero siempre basado en el conocimiento del consumidor. No hacer las cosas de espalda al consumidor. Esto es lo que más o menos yo opino. Gracias, Silvia. Es muy interesante cómo plantean desde los tres puntos de vista la cuestión. Yo coincido plenamente con los tres en los aspectos que están mencionando. Es una necesidad urgente contar con una ley de envases
lo antes posible, ¿no? Solo, Silvio, como yo tengo unos pocos años más que Néstor, le digo que son 23 años los que se están Bueno, discutiendo la ley de envases. Por eso, claro, yo quise mencionar lo de alimentos, porque la ley que tenemos, porque también demoró mucho, y hoy estamos viviendo esto con la ley de envases, que como claro. dice Néstor, hace 23 años que se está dando vuelta y no la tenemos. En este momento hay 7 proyectos en Cámara de Diputados que están por ahora durmiendo. Y además siempre es más fácil prohibir. Eso es lo más fácil a veces. Exactamente, lo primero. Sí, Es lo primero, eso es fácil. Eso es fácil. Seguramente el público tendrá muchas preguntas al respecto. Espero que, bueno, recuerden, por favor, hacer las consultas a través del chat. Nosotros ahora le vamos a hacer una pregunta a ustedes. Vamos a, no sé, Valeria, si la tenés disponible ahí. Vamos a consultarle para que puedan ustedes contestarnos tranquilos, pero sin pausa, cómo se ve afectada la industria del packaging por la falta de educación especializada en empaques. Van a poder seleccionar una sola de esas cuestiones, les pedimos que vayan tildando, si bien uno considera que todos son importantes, los factores, nos interesa su punto de vista acerca del mismo, y luego de unos segunditos vamos a estar compartiendo los resultados. Una de las opciones es si es por envases y embalajes mal dimensionados, o el desconocimiento de nuevos materiales y tecnologías, la falta de visión de la cadena de valor de los envases y embalajes, si se desconocen las propiedades de reciclabilidad de los materiales por cuanto se toman decisiones desacertadas en la selección de los materiales. Todas estas cuestiones son más que interesantes, así que les vamos a dar unos segunditos más para que puedan contestar. Los disertantes también pueden hacerlo, así que siéntanse libres de contestar. Vos decime, Valeria, ¿cómo estamos? Estamos ahí casi, estamos muy bien, estamos llegando al límite. Los que quedan, si pueden seleccionar una, se los vamos a agradecer. Así podemos continuar con el resto de la presentación. Bien, vamos a continuar. ¿Le das vos finalizar, vale? Perfecto. Bueno, acá tenemos los resultados para compartirles. Aparentemente está bastante parejo, pero la falta de visión de la cadena de valor de los envases y embalajes es la que mayor porcentaje, con un 19,3% tuvo. Le sigue el desconocimiento acerca de las propiedades de reciclabilidad de los materiales, cosa que está bastante alineado con lo que consideramos nosotros como una carencia en el mercado de los profesionales, o por lo menos los responsables de packaging en la mayoría de las empresas, y después tenemos con un 16% del desconocimiento de nuevos materiales y envases y embalajes mal dimensionados. Yo pensé que iba a tener un poco más de porcentaje, pero bueno, gracias por la participación. Y vamos a continuar con esto. Bien, Eduardo, no sé si estás ahí y podés contar, vamos a hacer un pequeño lapso de 5 minutos para contarle brevemente que estamos lanzando, Néstor, Nisnik, recordame la versión número cuánto de posgrado, 2021. Empezamos en el 2012. Muy bien, o sea que tenemos la edición número 9, ¿no? La edición número 9 este año de posgrado. Si querés, Eduardo, contar brevemente de qué se trata, porque hemos rearmado contenidos y ahora estamos con una disposición 100% virtual. Te cedo la palabra. Perfecto. Bueno, era contarles un poco la oferta, digamos, de nuestra especialización. Acá vemos el plan de estudios, ¿sí?
el posgrado consta de 2 años. En el primer año se ven 7 módulos, ¿sí? Arrancando con la introducción a la industria del envase y embalaje, después diseño y desarrollo de envases y embalajes. Después se ve muy en detalle y en profundidad todos los materiales y tecnologías, ¿sí? De los envases, de los distintos tipos de envases, plásticos, multimateriales, bioplásticos, lo que es envase de barrera, envase de vidrio, envases de metal, envase de papel, cartón y madera. Y acá, para que lo tengan en cuenta, digamos, esto es en profundidad, como decía, en algunos de estos módulos, hay más de, son 5 docentes quizá en algunos módulos, ¿no? Porque se ven todos los tipos de materiales, todos los tipos de metal, ¿sí? Lo mismo que lo de plástico y lo de papel y cartón y madera y todo. Esto, el numerito que ven ahí, indica la cantidad, la carga horaria de cada módulo, ¿sí? Donde se define, digamos, el tema, digamos, de cada módulo, la extensión y todo lo que incluye. Después se ve también en primer año lo que es las tecnologías de impresión, ¿sí? Y ensayos de comportamiento y control de calidad de envases. Este primer año otorga, que ahora vamos a ver en detalle, pero otorga un título intermedio, ¿sí? De técnico en envases. En el segundo año del posgrado, ¿sí? Acá hay un foco más en la gestión, ¿sí? En la visión integral de los proyectos de envases y embalajes. Hay una materia específica, un módulo de gestión de proyectos de envases y embalajes, un módulo de logística, un módulo de ensayo de desempeño de envases y embalajes, sostenibilidad, medio ambiente, aptitud sanitaria, aspectos legislativos, toda una visión integral, ¿no? Sistema de inocuidad alimentaria y envases, trazabilidad del consumidor y puntos de venta. A su vez también un módulo de industrialización de envases, ¿sí? Donde se ve todo el procesado, los equipos y procesados y las tecnologías de preservación de envasado de alimentos. Estos serían entonces los 2 ciclos, los 2 años que componen el posgrado. Avanzar, por favor, una. Bueno, quien completa los 2 años, quien cursa el posgrado en forma integral, obtiene un título de especialista en tecnología de envases y embalajes, ¿sí? Este título es reconocido oficialmente en Argentina mediante la CONEAU, que es la que otorga lo que es los títulos, avala los títulos universitarios. Justamente este posgrado tiene una vinculación con la Universidad Nacional de Rosario y es acreditable a la carrera del mismo nombre, ¿no? Entonces, cuando uno termina el posgrado, tiene un título que otorga el Instituto Argentino del Envase y la Universidad Nacional de Rosario. Como había comentado previamente, si uno hace solamente el primer ciclo, obtiene un título intermedio de técnico en envases y embalajes, ¿sí? Lo importante de este posgrado, además, es la vinculación que tiene con la industria, ¿sí? Acá vemos desde instituciones, como la Fundación Gutenberg, GC1, INTI, ¿sí? La Cámara de Industrias Plásticas, y empresas que tienen vinculación también mediante docentes que participan en el posgrado como alumnos del posgrado, ¿sí? Unilever, Arcor, Molinos, Rigoló, Ciber, bueno, todas las que ven ahí. Acá, como decía, es lo importante de este posgrado, que tiene esa vinculación tanto con los colegas que van a estar cursando el mismo posgrado, como con los docentes, ¿sí? Que son expertos en la industria y trabajan en estas empresas. Avanzamos una. Bueno, las condiciones actuales del posgrado, ¿sí? El posgrado se cursa 100% virtual, de manera online, como vemos ahí, las clases son sincrónicas, o sea, son presenciales, pero online. El profesor está frente a los alumnos, se hace a través de Zoom. La disponibilidad de contenidos
y todo el material, incluso las clases grabadas, quedan un tiempo por si alguien no puede participar de una clase puntual, quedan alojadas en el campus. Hay un campus virtual que está todo el material y lo que se ve en clase, ¿sí? La cursada es cada 21 días, esto para también hacer un mejor acomodamiento a los horarios laborales, y se cursa de lunes a viernes de 14 a 18, ¿sí? Como dije anteriormente, el dictado es por docentes y profesionales de la industria. Algo que me olvidé de comentar, de todas las materias que vimos en el plan de estudios, esta oferta o esta propuesta es única en la región, ¿sí? No hay en otro país que haya un posgrado con el grado de profundidad de los temas y detalle como este que estamos llevando a cabo. Sí, yo quería reforzar que en realidad tenemos alrededor de 600 horas de cursada, ¿no? En este posgrado, sí. Entre los 2 años estamos teniendo 600 horas, unas 300 horas en primer año, que es un año más hard, más duro, desde el punto de vista de los contenidos, porque ahí vemos materiales, tecnologías, procesos, ¿no? Y control de calidad, y en un segundo año más soft, donde vemos todo lo referente a gestión, análisis financiero, medio ambiente. Este año en particular se le está dando una impronta muy fuerte a todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, medio ambiente. Tenemos docentes nuestros asistiendo a esta charla, con lo cual, que son del posgrado, con lo cual, bueno, no me van a dejar mentir, y le damos, hicimos un refuerzo en todo lo que tiene que ver con materiales, agregamos un módulo específico de biomateriales, cosa que no lo teníamos antes, con lo cual, bueno, eso es importante remarcarlo, ¿no? Sí, y tiene un componente teórico y un componente práctico, ¿no? Hay una carga de 66% alrededor de teoría y 34% de práctica. Acá hay una pregunta, bueno, que comenta Bárbara, sí, esto, reforzarlo. El tema, el que inicia el posgrado es online, ¿no? O sea, lo inicia de formato online y lo termina de formato online, ¿sí? Esa tranquilidad para el que quiere participar. Hoy hay alumnos de otros países y otras provincias, con lo cual la modalidad es 100% online. Sí, exactamente. Perfecto. Y la cursada, bueno, lo que quieran, alguna pregunta respecto de esto, la pueden hacer seguramente al final con la información que tienen de nuestro correo, que es posgrado@envase.org, y estamos arrancando el 5 de abril la cursada, con lo cual estamos a tiempo todavía de matricular interesados, llegado el caso, hasta dentro de 2 semanas más, que estamos cerrando el cupo. Ya tenemos bastantes inscriptos, pero bueno, hay algunos cupos ahí disponibles para los que estén ahí a punto de tomar la decisión. Incluso si hay técnicos en envase en la disertación, acá, sepan que tienen reconocimiento del título, los técnicos en envases, y no tienen necesidad de hacer los 2 años, sino que pueden continuar directamente con el segundo año a través de un pequeño test de actualización de contenidos. Pero eso es importante porque pueden acceder al título de especialista en envases y embalaje, que tiene reconocimiento del Ministerio de Educación, acreditado a través de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. Bien, muchas gracias, Eduardo. Perfecto, gracias. Gracias también a todos por el espacio de este intervalo, y continuamos con la tercera cuestión a desarrollar, que se la voy a preguntar en primer lugar a Marta Galac, ¿no? Se escucha tanto hablar de tantas palabras, Marta, que nos confunde muchas veces: sostenible, sustentable, ecológico, reciclable, bueno, economía circular, que ustedes lo han nombrado también, desarrollo sostenible, si es eco-friendly, si es verde. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué significa todos estos conceptos cuando hablamos de packaging?
Bueno, realmente, Silvia, es como vos decís, actualmente hay realmente mucha confusión con estos términos, especialmente, yo voy a hacer, no tiene nada que ver, no solo en los consumidores, sino en consumidores formados, profesionales. Entre ellos tengo que mencionar a mi marido, ¿no? Por eso lo comento, porque tenemos serias discusiones, y por eso me pareció importante marcar cuán importante es la educación en esto que es tan dinámico y que no está cerrado realmente, ¿no? Porque también las definiciones van modificándose, como es el caso de los bioplásticos, que se van incorporando a nuevas familias. Entonces esa confusión lleva a que nos confundamos que un envase reciclable es lo mismo que un envase fabricado a partir, un envase de plástico fabricado a partir de material reciclado, que puede ser reciclado post-consumo o que puede ser reciclado post-industrial, y que no es lo mismo que reciclable, porque todos los envases plásticos, y los de papel también, son reciclables y los otros materiales también. También confundimos, como decía, lo que es un envase biodegradable con lo que es un envase compostable. No todos los envases biodegradables son compostables. Y hoy hablamos mucho de compost, e inclusive en otras épocas la legislación, y ahí está cómo fue cambiando, se decía que todos los envases debían ser biodegradables, cosa que hoy ya sabemos que no es posible. También comparamos materiales, y esto es muy común, y se ve mucho también en las publicaciones de divulgación, que se comparan materiales y a veces la percepción del envase de un material es más verde que otro y no está basada en herramientas científicas, y acá tenemos a Bárbara que eso hasta podría dar las clases de eso y lo puede explicar perfectamente bien, que no es basada en herramientas científicas como análisis de ciclo de vida, sino en herramientas de marketing, fundamentalmente a veces hasta utilizadas por las empresas para atraer al consumidor. Inicialmente, y ahí tengo que competir con Néstor, que no me gusta, pero voy a competir con Néstor Nick por los años, en la década del 90 se incorporó la primera directiva referida a los residuos de envases, y se incorpora un concepto que es fundamental y que hoy sigue vigente, que es la valorización de los residuos de envases. En ese momento, en la directiva se mencionaban solo 4 R's que siguen vigentes: reducción, que lo podemos ver a través de los años en el caso de envases, particularmente en la reducción del peso, cómo fue reduciendo el peso, que también ahorraba costos, pero también tenía sus beneficios para el medio ambiente. La reutilización, caso de los envases retornables, el reciclado, que lo estuvimos mencionando y sigue mencionado y muy vigente, y obviamente la recuperación, en un caso incineración con recuperación de energía, que en algunos países se practica muchísimo. Pero hoy no solamente hablamos de 4 R, sino que se llama, si uno puede ver en internet, hay 5 R, 7 R, 9 R, y un concepto que mencionó Pierre Néstor, que es el de economía circular. Efectivamente, hasta ahora la industria ha operado bajo una forma de producción lineal: extraer, producir y tirar. Y es así como se desperdiciaban los residuos y no se les daba un valor nuevo. La economía circular permite contribuir al desarrollo de una forma armónica con el medio ambiente. Y este concepto tan importante nace de la observación de los ecosistemas naturales. Entonces hoy ya tenemos también 5 R's: reducción, reuso, redistribución, con la logística inversa, reciclado, recuperación. Y es fundamental también, creo, resaltarlo en este momento, la disponibilidad de normativas que permitan el uso de materias primas, especialmente en el caso de los plásticos reciclados, para fabricar envases en contacto con alimentos. Esto, volviendo a la pregunta que habíamos mencionado, en el código era imposible creer
allá lejos, que se iba a permitir material reciclado en contacto con alimentos. ¿Y por qué es importante tener estas normativas? Porque el uso masivo está justamente en envases para alimentos y hoy se disponen de tecnologías que nos permiten garantizar realmente la aptitud sanitaria de esos envases. Entonces, la existencia de esas normativas favorecerá también que las tasas de estos materiales tan cuestionados puedan, las tasas de reciclado, cada vez aumentar. Esto me hace recordar justamente por los años cuando se decía que había que prohibir, muchos años atrás, y antes de que empezaran los grupos de mercado común, se hablaba también que los plásticos que cedían monómeros, muchos cancerígenos, mutagenéticos, tenían que ser prohibidos. Cada vez la tecnología de fabricación de materias primas avanzó y hoy se dispone de una legislación muy, pero muy sólida. También hubo un momento, lo repito, que se decía que todos los envases tenían que ser biodegradables. Lo que sí podemos confirmar que hoy, gracias a los envases, estamos ahorrando el desperdicio de alimentos para evitar que los alimentos, el safe food, vayan a la basura, y esto es porque la función de protección fue evolucionando y cada vez conocemos más respecto de eso. Excelente resumen, Marta. Muy bien. Néstor Pierres, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esta cuestión? Bueno, vamos a estar 2-1 contra Néstor, así que parece que vamos a estar bien. No, pero realmente hay tanta cantidad de términos. Yo resumiría las charlas mías como ganando amigos, porque yo creo que todos estos conceptos lo único que hacen es generar desinformación. Y lo más complejo y lo más complicado para mí es que diluyen responsabilidades. Y diluyen responsabilidades desde el discurso, ¿sí? Acá pareciera siempre que la culpa la tiene el otro. Por supuesto, si mostrás la fotito que encontramos para este tema, respecto a lo que estaría pasando, claro, uno ve esa carita y dice, no, pues claro, estamos en el peor de los mundos. Yo creo que nadie está en acuerdo en que los océanos se tienen que cubrir de plástico, de residuos plásticos. Pero pensar que esos residuos se trasladan de manera autónoma es solo fomentar una fábula, es hacer un relato, donde el consumidor no existe y todo pasa de manera mágica. Entonces debemos instalar otro concepto que es el de usuario responsable, no de consumidor, porque es algo completamente diferente y que le da mucho valor al que decide en el punto de origen separar los envases y en vez de transformarlos en residuos, transformarlos en recursos. Evidentemente creo que la idea más cercana de todo lo que se ve ahí sería la de desarrollo sostenible. Ya hablamos de economía circular, porque evidentemente de nada sirve hipotecar el futuro, embarcarnos en sistemas que se agoten en sí mismos, sin una perspectiva de continuidad en el tiempo. Creo que la clave un poco es equilibrar estas fuerzas, pero sin perjudicar el bienestar de las personas y siendo conscientes que la realidad del mundo desarrollado no lo podemos tapar con la mano. O sea, decir, el mundo desarrollado no existe. El envase no es sinónimo de residuo, pero el residuo debe ser sinónimo de recurso, para entender que los recursos no se deben ni destruir, ni tirar, ni dilapidar. Desde una visión más geológica, digamos, de lo que es el planeta, evidentemente el planeta a nosotros no nos necesita, ni para bien ni para mal. Dicho de otra manera, seguramente no tendríamos ningún impacto diciendo esto, ni tendríamos ninguna difusión, ni se buscarían las soluciones posibles para un problema que en realidad nos afecta a todos, pero que también no lo afecta al planeta. Nos afecta a nosotros como civilización, a nosotros como sociedad de consumo. Pero para el planeta somos indiferentes, no existimos en realidad. Con lo cual es muy importante tener esto en cuenta para no seguir utilizando los términos, por ejemplo, uno que me encanta que es eco-friendly. O sea, no somos eco-friendly, ¿sí? Bueno, es un poco la opinión que tengo respecto al tema.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. Néstor, me interesa, Nisnik, tu punto de vista. Bueno, mirá, lo primero es una coincidencia total con mis antecesores y tomando lo que Marta comentó y también haciendo referencia un poco a lo que hablamos antes de ley de envases, nos costó mucho como técnicos y en asociaciones introducir los conceptos claros de economía circular en estas potenciales leyes de envases y ponerlas en línea, es decir, reducir primero, reusar después, reciclar recién luego, reconstituir y finalmente regenerar. Y cuando hablamos de regenerar, costó muchísimo hacer entender a los legisladores la posibilidad de la generación de energía térmica a través de aquello que no se podía reciclar o reconstituir. Por eso, estos son los 5 términos que de alguna forma tienen que ver con todos los términos que están puestos arriba y que son en algunos casos sinónimos y en otros casos no se entienden demasiado bien. El tema también es ponerlos en orden, porque en muchos casos se habla de reciclar, se llena la boca a alguien con el tema de reciclar, pero no ha atacado primordialmente el tema de reducir, el tema de por qué utilizar de más si no es necesario. En este punto, yo tomo un poquito lo que recién se comentó referente al posgrado de envases y embalajes. Es pero muy importante el conocimiento de los materiales para saber la capacidad de reducción y también, obviamente, todo lo que implica los conceptos de balances en lo que es sostenibilidad. Pero el tema reducir es algo que no está generalmente en los conceptos y es el punto fundamental, el pie con el cual hay que realmente empezar a dar los pasos. Si hablamos de los materiales celulósicos, el tema de reciclabilidad es algo que es de por sí, es bien conocido. Por ejemplo, las imágenes típicas de los cartoneros que vemos a diario no dejan dudas de la importancia que tiene. Si hablamos de Argentina, por ejemplo, aunque algunos por ahí no lo conocen, en cartón corrugado casi el 80% de los materiales se fabrican con materiales reciclados, tanto de preconsumo como de fundamentalmente postconsumo. De cualquier manera, también hay que considerar que la fibra no puede reciclarse infinitamente, o sea, siempre hay que aportar una inyección de fibras vírgenes, esto es sin duda imprescindible, con lo cual estas dos sumas hacen que el tema reducir sea un tema fundamental para mantenerse en el concepto primario de lo que significa economía circular. El hecho de los estudios adecuados, esto implica saber también los límites hasta dónde se puede llegar a la reducción. Existe la posibilidad de que si uno se pasa en el límite de la reducción, tire dos cosas, tire el envase y tire todo su contenido, con lo cual el conocimiento que se da inclusive a través de estos posgrados en envases y embalajes, los análisis precisos de laboratorio, los ensayos de comportamiento en la logística de los envases y su producto, es fundamental para tener bien activo este primer punto. Para el especialista entonces de packaging es uno de los grandes temas a abordar en cada caso en que inicie el desarrollo, o sea, verificar qué es necesario, hasta dónde, por qué, y en función de eso seguir adelante con el desarrollo en general. Esto es empezar a pensar en economía circular en el propio momento del desarrollo de un producto, de un sistema. Muchas gracias, Néstor. Muy claro. Pasamos a la cuestión número 4. Y le voy a pedir a Néstor Pierres que nos cuente, por favor, qué beneficios él considera que conlleva estudiar packaging. ¿Existe una salida laboral sostenida en la industria? Bueno, no. Perdón. Sí. Vamos, Néstor. No, que imaginé que esto, la gente que nos está escuchando se daría cuenta que estábamos hablando con gente de infinitos recursos, ¿sí? A través de nuestras redes sociales conocerán que todos somos gente de muchos ingresos, pero salvo este chiste, yo creo que
el tema del mayor beneficio siempre corresponde al que estudia. O sea, las probabilidades siempre en el mercado laboral aumentan cuando hay un mayor grado de capacitación y conocimiento. Que esto se vea reflejado específicamente en el mercado laboral, evidentemente no es función de la educación, o por lo menos no está en su poder de decisión. Por otro lado, la buena noticia para mí siempre es que la industria del envase está en expansión, y no está en una expansión de hace poco tiempo, está en un ciclo de crecimiento muy alto desde hace muchos años, ¿sí? Más o menos desde que está en discusión la ley de envases, pero realmente nunca ha decrecido el tema del consumo ni el tema de los envases. Con lo cual, formarse en esta especialidad es una muy buena idea, desde mi punto de vista, porque es una especialidad increíblemente amplia, con muchísimos conocimientos que derivan de muchos ámbitos, pero también es muy singular, y eso para mí es lo que la hace muy interesante. O sea, nunca uno deja de aprender y de formarse todo el tiempo, porque todo el tiempo van surgiendo nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevos usos, lo cual hace que siempre haya alguien que esté requiriendo esa empresa, o sea, siempre hay alguien que esté requiriendo a esa persona formada. En un mundo ideal, los gobiernos y las empresas estarían buscando cada vez más saber cómo las cadenas de suministro, sobre todo frente a esta crisis enorme que tuvimos, ¿sí?, pueden ser más resistentes y más eficientes. Y también más eficientes frente a las legislaciones que se van dando. Eso es absolutamente incompatible a la falta de conocimiento, ¿sí? Con lo cual, nuevamente, estudiar envases ayuda muchísimo a estar en la primera línea de toma de decisión. Evidentemente, ¿quién hubiese imaginado que hubiésemos tenido un cambio global tan brutal y repentino? Y evidentemente, los envases han soportado, en mi opinión, gran parte de esta crisis. Imagínense que nosotros tuvimos países en Europa y en América y nosotros mismos con restricciones de movilidad, y así todo no faltaron los productos en los supermercados, ¿sí? Y eso es función específicamente del envase, y ese es un rol específico del envase. Entonces, creo que la realidad que nos viene hacia adelante no se puede conseguir sin especialistas en envase. Es absolutamente incompatible, porque va a haber cada vez que necesitar mayores conocimientos para dar respuesta al sistema envase. Con lo cual creo que la formación es absolutamente imprescindible, y la salida laboral también va a ser continua. Eso es lo que opino. Gracias, Néstor. Les voy a pedir a los otros disertantes, a todos en realidad, que seamos un poquito más sucintos en las respuestas, así damos lugar, porque veo que hay varias preguntas que quiere hacer el público y no nos estiramos muchísimo. Néstor Nisnik, tu punto de vista acerca de los beneficios. Tomo la palabra amplitud con la que habló Néstor recién, porque en realidad el beneficio mayor que conlleva estudiar packaging es poder ser un director de orquesta dentro de una organización, en todo lo que se relaciona, de hecho, al packaging. Llámese en la cadena logística, desde el abastecimiento hasta la entrega, en lo que es productivo, desde la materia prima hasta el producto final, incluyendo las maquinarias y los equipamientos, en lo técnico, con lo que es el desarrollo y el análisis de laboratorios, en lo legal, por las condiciones nacionales e internacionales. Es decir, entiendo que debe insistirse en los distintos ámbitos que esta característica de los especialistas en packaging, para que las empresas comprendan la necesidad de contarlo en su personal calificado. Puedo contar una experiencia personal al respecto, después de varios años de trabajo en el rubro. Yo pude ver la diferencia de tener en una empresa un especialista o algunos especialistas en packaging contra algunas competencias que por allí no habían podido lograrlo. Y esto
tenía que ver fundamentalmente con el ida y vuelta que se generaba entre el consumidor y el productor. En realidad, el especialista en packaging, y fundamentalmente el que yo sé que se forma a través del posgrado del instituto, tiene prácticamente las respuestas a todas las preguntas convencionales y a todas las preguntas posibles. Y cuando no tiene esa respuesta, sabe a quién preguntarle, que este es un tema fundamental, porque, como bien había comentado, en las especializaciones en packaging generalmente la dan especialistas. Yo recuerdo que se hablaban de 5 especialistas en metálicos, yo recuerdo que tenemos entre 3 y 4 especialistas en celulósicos, por ejemplo, con lo cual, con las posibilidades de comunicación en el día de hoy, el tema de poder tener una respuesta precisa, de gran conocimiento sobre alguien que está trabajando en la cresta de la ola en este tema, es uno de los aportes fundamentales que genera la educación, este tipo de posibilidades en packaging. Muchas gracias, Néstor. Pasamos a Marta, que creo que tiene una experiencia de vida propia, ¿no? Sí, por los años, por los años. No, bueno, yo voy a tratar de ser breve para, como vos dijiste, y en esta pregunta me voy a tomar el atrevimiento también de ser autorreferencial, una experiencia concreta para poder ejemplificar lo que señalaron tan claramente Néstor Pierres y Néstor Nisnik. Yo trabajé muchos años, 21, en el INTI, y luego me fui especializando en el INTI en envases, incluso tuve formación académica más como especialista, diría que como generalista, como dijo Néstor. Cuando entré a trabajar en una empresa grande, Molinos de Ríos de la Plata, a cargo de desarrollo y calidad, realmente pude aplicar los conocimientos teóricos como especialista, realmente me sirvieron para resolver los problemas concretos en un tiempo muchísimo más breve que en el INTI, realmente eso también, pero lo que no sabía era esto que marcó tan bien y tan claro Néstor Nisnik, que uno era el director de orquesta ahí, y entonces tenía muy buenos conocimientos teóricos, pero no sabía que existía un departamento de marketing, un departamento de compras que tenía que coordinar con la logística, que además en cada planta estaba producción y calidad, y que esto me hubiese venido, pero muy, muy bien haber tenido un posgrado de tecnología de envases como es el que tenemos del instituto, porque me hubiese dado también herramientas de gestión, herramientas concretas de gestión, herramientas también en lo referente a costos, en lo cual naufragaba terriblemente, y que, como dijo Pierres, uno sigue aprendiendo, si no, es todo dinámico y seguimos aprendiendo durante toda nuestra vida. Bueno, esto es solo para ejemplificar las virtudes que tiene y que lleva una educación sistemática y tener un posgrado en tecnología de envases y embalajes. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muy, muy enriquecedor porque son vivencias tan claras y de tantos años de experiencia, ¿no? Y pasamos por último a la última de las cuestiones que tenemos para desarrollar hoy día antes de llegar al punto. Vos, Néstor, hablaste, ¿no? Sí, perdón, ahí me confundí yo. Pierres habló, ¿no? De la cuestión 4. Sí, totalmente. Sí, me olvidé de pasar la imagen, te pido disculpas entonces. No hay problema. Bueno, vamos a la cuestión 5, le voy a pedir a Néstor Nisnik que nos pueda contar acerca de su experiencia, ¿no? De la virtualidad versus la presencialidad, cuáles son los principales desafíos que atravesó el modelo, que está atravesando el modelo de enseñanza tradicional del packaging. Bueno, mirá, esto es un tema, obviamente yo me formé con un sistema de engrasarse las manos, entre comillas, es decir, de ver las cosas tocar. Néstor quedó muteado. Perdón, Néstor, pero está muteado, Néstor. Ahora sí.
Perdón, disculpen, no me di cuenta. Bueno, nuevamente empiezo, perdón, discúlpenme. Decía de que yo me formé en un sistema que entre comillas se puede decir de engrasarse las manos, es decir, estar presente en cada uno de los puntos del proceso, tocarlo, analizarlo, ver cómo funcionaba, sacar las conclusiones. Y personalmente creo que este es un punto que es ineludible, hay algo que sin duda la percepción tiene que seguir estando, pero con la ayuda de la virtualidad, que la hemos visto tan potenciada últimamente, y un poquito como decía Marta recién, el tema de poder tener acceso a muchísimas informaciones en videos, en gráficos, en experiencias de otros, al alcance de la mano, achican muchísimo los tiempos, y si bien uno se puede seguir engrasando las manos, se las limpia más rápidamente, es decir, tiene la posibilidad de verificar con anterioridad aquello que va a ver con un montón de experiencias previas y luego tomar su propia experiencia. Esto da una enorme ventaja en los tiempos, también en los traslados muchas veces, o en los contactos a distancia. En definitiva, y para ser práctico en esto, lo ideal es establecer un mix virtuoso entre ambos. Con los programas, si son programas que tienen que ver con educación, tienen que estar lo suficientemente armados con anticipación para que ambos conceptos se puedan unir. Y en el caso del trabajo en particular, es fundamental utilizarlo en su medida y con armonía, es decir, teniendo una muy buena información previa en lo virtual y tratando de analizar lo que uno tiene delante en función de todo aquello que recibió previamente. Clarísimo. Muchas gracias. Marta. Bueno, creo que voy a tratar de ser breve, pero creo que la pandemia nos permitió a todos, y especialmente a la gente de mi generación, aprender a utilizar las herramientas virtuales, que realmente tienen sus ventajas, especialmente también ventajas para los alumnos del posgrado que trabajan, lo cual les permite ahorrar tiempo, y esto es muy beneficioso, y creo que parte de esto va a ser de utilidad post pandemia. Esperemos que exista el post pandemia próximamente, pero realmente la experiencia transmitida en forma presencial también es importante en lo que son las máquinas, los equipos de laboratorio. En ese punto yo creo que hay que lograr, como dijo Néstor, un equilibrio armónico, y estoy convencida que una vez terminada la pandemia, y que ojalá sea pronto, podremos alcanzar un equilibrio entre las clases virtuales y las presenciales. Gracias. Totalmente. El secreto va a estar en el equilibrio ese que podamos alcanzar entre todos, ¿no? Totalmente. Néstor Pierres. Bien. No quiero abundar en las coincidencias, que son muchas, pero creo que evidentemente el equilibrio entre ver y experimentar en algo que es tan tangible como el envase. El envase está manejado con la única interfase humana que tenemos, en general la mayoría, que son las manos. Esa es la única interfase que tenemos los humanos, que es poder relacionarnos con los objetos. Entonces, evidentemente esa experiencia varía con cada consumidor y también varía con cada alumno. Por eso la educación es una actividad donde no solamente se transmiten conocimientos, no solamente hay una reflexión personal respecto a esos conocimientos, sino también hay una actividad conjunta, y creo que es lo que más extrañamos todos, en esa relación profesor-alumno, ¿no? Eso realmente, esa pérdida es muy complicada. Lo interesante sería que las actividades que puedan ser virtuales lo sigan siendo, y aquellas que solamente se pueden conseguir con el hecho experimental se puedan lograr hacer de alguna manera. Vuelvo a repetir, nuestra relación sigue siendo presencial con los envases, no hay otra manera, pero evidentemente la tecnología nos permite hoy que a través de
realidad aumentada y la realidad expandida, podamos estar en cualquier lugar del mundo sin necesidad de estar físicamente. Tanto es así y tanto valor tiene esto, que en el posgrado dedicamos un módulo entero a ver esta relación entre el mundo virtual, entre las activaciones de los envases y el mundo real de la logística y de su relación con la distribución. O sea que dedicamos un módulo específicamente a este tema que es como un correlato de lo que pasa entre el mundo presencial y el mundo virtual. Ahí estamos, Silvio. Ahora estás vos, Silvio, muteado. Sí, no, decía excelente, ¿no? Y tal es así que en realidad la virtualidad, la presencia y de los envases, todas estas tecnologías que estamos nombrando, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, blockchain, trascienden el punto de vista también del consumidor solamente, ¿no? No solamente está afectado al punto de venta, eso también nos afecta a la cadena productiva, en la fábrica, ¿no? La industria 4.0 está basada en esos pilares, digamos, ¿no? O sea que todo lo que es la parte de tecnología de la información aplicada al mundo del packaging llegó para quedarse a través de varias materialidades, ¿no? Incluso los envases inteligentes tienen un montón de tecnología detrás que bueno, también las vemos dentro de la oferta del posgrado y que también es algo que no es del futuro, es del presente, es completamente del presente, completamente del presente. Así que bueno, yo quiero agradecerles primero, ante todo, a la mesa de lujo, que parezco Mirta Legrand, perdón, pero a la mesa de lujo que tenemos, agradecerle a Marta en primer lugar, a Néstor Nisnik y a Néstor Pierres la colaboración, la participación de todo esto. Y antes de pasar a las conclusiones y a las preguntas de la gente que está ahí aguantándonos todavía, por suerte, o disfrutando de esto, largar una última cuestión, una última pregunta hacia ustedes, hacia el público. Valeria, ahí no sé si la tenés disponible, que nos va a ayudar a nosotros a entender qué factores son los más preponderantes en la formación de los futuros profesionales, ¿no? ¿Qué aspectos consideran más relevantes en la formación del profesional del envase y embalaje? A nosotros nos va a servir mucho su opinión, les pedimos por favor que puedan rápidamente votar, si es el diseño y el desarrollo, si son los materiales, las tecnologías y los procesos, el aseguramiento de la calidad, la sustentabilidad y el medio ambiente, la logística y la distribución, o la normativa y la legislación. Todos para mí son importantes, es difícil esta pregunta, pero bueno, digamos que nos va a servir muchísimo para poder, de cara al futuro inmediato, empezar a actualizar nuestros contenidos y bajarles información. Todos y cada uno de ustedes están quedando registrados en este momento en nuestra base de datos para el envío de nuestros boletines. Esta mesa en particular está siendo grabada para después posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube y que ustedes puedan compartirlas con quienes consideren. Y vamos a sacar también un escrito que se lo vamos a compartir acerca de las conclusiones que saquemos de esta mesa y por supuesto de las preguntas que puedan ir haciendo. Así que ya vamos a ir cerrando. Los que todavía no han votado, si quieren, pueden hacerlo en este momento para poder ir cerrando esta pequeña cuestión que tenemos aquí y ver cuáles son los aspectos que ustedes consideran más relevantes hoy día respecto de la formación de los profesionales. Así que voy a ir cerrando y voy a compartir los resultados. Y con un 23% tenemos a los materiales, a las tecnologías y los procesos como uno de los pilares fundamentales donde hay que hacer mucha formación dura, ¿no? En esos aspectos creo que muchos coincidimos, no sé la mesa qué opina, pero que muchos coincidimos que es una de las principales falencias cuando recibimos a nuestros estudiantes
acerca de cuáles son los tipos de materiales, qué se puede hacer con ellos, qué propiedades se obtienen, ¿no? Creció el 51%, Silvio, mirá cómo... Ah, Sí, Sí. exactamente. sí, Impresionante. impresionante. Evidentemente, sí, sí. Muy bien. Como conclusiones, entonces, y antes de las preguntas, nosotros consideramos que el nuevo profesional del packaging, o el rol del profesional del packaging está en un constante desafío, en una constante transformación, ya que los que nos dedicamos a esto buscamos la optimización de toda la cadena de suministro en tiempo real. Hoy el tiempo real no es ciencia ficción, ¿no? Hoy, minuto a minuto, es necesario entender si los materiales que estoy comprando son los correctos, si la logística que estoy contratando es la correcta, si los materiales que voy a poner a disposición del consumidor, cómo se van a comportar en el postconsumo, ¿no? Si está bien el uso de un monomaterial o de un multimaterial, ¿no? ¿Cuáles son los costos asociados a esos proyectos o a esos tipos de envases y embalajes? Por lo tanto, el profesional del packaging tiene que estar constantemente actualizando en todas estas cuestiones, con mucha innovación en el uso de tecnologías, en el uso de materiales, en el uso de los procesos que están asociados a toda la transformación de la cadena de valor, y sin desmerecer la calidad final del producto. Jamás hay que desmerecer la calidad final del producto, y que eso no necesariamente significa un incremento de los costos de los materiales de envase. Todo lo contrario, ¿no? Si hoy tomamos el punto de, por ejemplo, que nombró Marta, del tema del pérdida y desperdicio de alimentos, o del safe food, ¿qué pesa más, no? ¿Perder un alimento o tener un packaging un poco más caro, ¿no? Bueno, ahí está la dicotomía de la regularización del packaging, ¿no? ¿Qué es lo que más pesa? Si tirar el casi 40% de las frutas, verduras, hortalizas, o tener un packaging adecuado para poder contenerlo en toda su cadena de valor, ¿no? Entonces, hoy se nota un profesional del packaging con una fuerte incidencia en las decisiones de la sustentabilidad y la preservación del medio ambiente. Ese es el perfil que nosotros queremos rescatar desde el Instituto Argentino del Envase. Así que agradecerles, pero también pasar ahora a las preguntas que puedan llegar a tener. Voy a descompartir mi pantalla. Así que los que quieran prender su cámara, bienvenidos sean, porque así nos van a dar una idea de quiénes son. Así, no sé, Eduardo, si me ayudás. Sí, con las hay una, preguntas que están dando sí, vuelta. acá hay una pregunta que dice, ¿las bolsas multicapas que se utilizan para el envasado de carnes pueden entrar en la economía circular? A ver, no sé cómo se quieren organizar. Me parece que Marta podría contestar eso, ¿no? Sí, sí, creo que, mira, en el módulo del me hiciste acordar, vos estuviste, Silvio, en el módulo de Barrera, donde Sí. participó una de las empresas que es Silear, Sí. y bueno, una de las cosas que ellos contaron eran que esas bolsas multicapa las estaban reutilizando, se pueden reciclar. Obviamente vos tenés un reciclado primario y secundario, el reciclado que va a otro tipo de producto y no el reciclado que va para un material que va a ser un nuevo envase en contacto con alimentos. Pero hoy también esas mismas empresas tienen hay una nueva consideración que, por ejemplo, los envases multicapa que tienen un contenido muy bajo de OH son considerados monocapa. O sea, eso también es una tendencia que continuamente está cambiando este tema, si bien la tendencia es, como dijo Silvia, a ir a envases monocapa. Perfecto. Gracias. Muy Acá otra pregunta que dice Chano, dice, he oído que un envase de plástico que toque un alimento le traspasa componentes químicos que afectan a los disruptores endocrinos.
¿Esto depende del tipo de plástico o es más bien de la temperatura ambiente? ¿O de qué otros factores depende? Bueno, puedo La vuelvo a... contestarla Sí, porque la puedo gracias. contestar porque esto Estamos lleva haciendo trabajar, Marta. a la discusión de, yo le diría, primero que son más de 100 familias de plástico las que tenemos hoy existentes. Se está refiriendo particularmente, me imagino, a lo que es el policloruro de vinilo, material que fue el más cuestionado de todos, justamente porque tiene la utilización de plastificantes, phtalatos, que se habla que son disruptores de la cadena. Creo que está haciendo esa pregunta y que ya fue legislado, o sea, si uno entra, que fue legislado no quiere decir que se cerró. La legislación es dinámica. La legislación de aptitud en contacto con envases, ustedes fíjense que continuamente hay reuniones Mercosur, continuamente se va cambiando, se va modificando los límites de migración específica y los límites de migración total, pero particularmente ese tema me imagino que se refiere a ftalatos. Sí. Muy bien. Bueno, a Ya ver, tiene límite además, sí. perfecto. Bueno, voy a leer acá otros comentarios. A ver. Bueno, hay algunos acá. Bárbara dice, excelente reunión, me tengo que desconectar. Excelente reunión y seminario. Muchas gracias a todos por sus opiniones y por permitirnos aprender sobre este tema. No sé si hay alguna consulta más, alguna pregunta más, quizás si la quieren hacer verbalmente también la pueden hacer. Sí. Siéntanse libres, solamente levanten la manito o nos avisan y le damos la palabra. Perfecto. Marcela Porta acá dice, también existen compatibilizantes para reciclar polietileno con EVOH. Bien. No sé si... Ahí Lourdes de Everin Edinson me parece que quiere hacer una pregunta. ¿Cómo les va? Bueno, yo tengo unos cuantos años en la industria, nunca hice, digamos, este posgrado en el Instituto Argentino del Envase. Quería saber si, en el caso de hacerlo, lo tengo que hacer desde cero o puedo empezar en el segundo año, ¿cómo es? Mira, la única forma de empezar en el segundo año que hoy tenemos acreditada por el Ministerio de Educación es que tengas un título de técnico en envase, que haya sido previamente cursado en el Instituto Argentino del Envase. Okay. Eso es acreditable a tener ya el primer año, por decir una cosa, metido adentro. Entonces, recién ahí podrías hacer el segundo año, que es el de gestión, si es que vos querés obtener el título oficial. Pero la modalidad que nosotros tenemos en esta nueva flexibilidad también permite a los estudiantes contratar diferentes módulos de posgrado, con lo cual que si hay algún módulo en particular que les interesa por sobre otro, también le escriben a Valeria, posgrado@envase.org, y ahí me dice, me interesa tal módulo, y se puede buscar la manera de que se curse ese módulo en particular. Por supuesto que para obtener los títulos oficiales, ya sea de técnico en envase como el de especialista, hay que tener todo el camino recorrido, ¿no? Pero eso no quita que no se puedan hacer determinados módulos. Bien, bueno, gracias. Yo ahí los invito a todos porque lo que presentamos hoy, lo que yo comenté, es un resumen, ¿sí? Así que todos los interesados, por favor escriban un mail a posgrado@envase.org, que Valeria les manda la presentación en todo caso completa, ¿sí? Donde están todos los detalles. Y volver a recalcar esto, que todavía tienen tiempo, que el 5 de abril empiezan las primeras clases. Sí, si me permitís, Silvio y Eduardo, sí. No sé si querés mencionar, Eduardo, que tenemos una charla informativa exclusiva del posgrado de la semana. Sí, perdón. A todos aquellos que se quieran sumar para resolver todas esas dudas o inquietudes específicamente del plan de estudio, horario, modalidad y todo, podemos hacerlo a través de esa charla. Este jueves a las 18:30, sí. Correcto. Bien. ¿Me la pasarías, Valeria, que tengo a alguien a quien se la quiero compartir? Sí, como no hay problema. Incluso es más, tenemos una grabación, tenemos una charla grabada, así que yo estoy tomando nota de ustedes,
les va a pasar toda la información y el link también a esa charla. Si no pueden estar presencialmente esta semana, tienen el link de acceso a la grabación. Bueno, gracias. Hola Valeria, soy José, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo ¿Vos me estás? podrías compartir a mí también esa información? Porque Sí, estoy cómo no. interesado en hacer Sí. sí. Vos me mandaste por mail porque como aparece como Yo Galaxy. te acabo de mandar un mail recién. Sí. Perfecto, Ah, perfecto. porque nos sale Galaxy A50, por eso. ¿Vos sos Walter? Sí. No, yo soy José, estoy trabajando para McCain. Ah, ok. Estoy trabajando de la mano con Mártires, así que... trabajás con Mártires. Trabajo con Mártires, sí. Ok. Me interesa esto, sí. ¿Pasaste mail entonces recién por acá, por el chat? Acabo de pasar un mail a posgrado. Ah, perfecto. Ok. Yo lo que digo es, aprovechando que tenemos 3 monstruos acá disertando, ¿no? Néstor Pierres, Néstor Nick, Marta Galá, ¿alguno tiene alguna pregunta relacionada con la mesa? Hola, Marcela Laporta habla. Yo que les quería preguntar, ya que ustedes tienen una mucha experiencia docente, ¿cómo enfrentan el tema de la relación alumno-profesor, ¿no? Porque a mí lo que me ha pasado, bueno, yo trabajo para DAO y damos clase a los clientes sobre polietileno, pero me ha pasado que en el último año, a raíz de tratar de hacer las charlas virtuales, noto que hay menos interacción, la gente pregunta menos, como que le cuesta más preguntar a través de la computadora. Entonces quería saber si ustedes han implementado alguna herramienta especial o de qué forma manejan eso para que no se pierda la interacción con los asistentes a los cursos, ¿no? En realidad nosotros tenemos, no sé, Néstor, ¿querés contestar vos o alguno de ustedes? ¿Te referís a mí? Sí, es muy difícil manejar 2 Néstor al mismo tiempo, pero sí. No, creo que lo que vos decís realmente es un problema, y es un problema real, ¿no? No es algo, no es un tal vez. Es muy difícil mantener el foco, muy difícil mantener el entusiasmo, se hacen silencios que duran muchos minutos, y todo eso pasa. Lo que sí a veces hemos tratado de hacer, y en realidad lo que siempre tratamos de hacer, es buscar actividades dentro de la charla para lograr captar un poco la atención, porque si no se transforma todo en lo que yo llamo el sistema YouTube, que el alumno está frente a una pantalla de YouTube, y va, viene, hace otras cosas, y contra eso no tenés lucha. O sea, la única alternativa es lograr captarlo a través de actividades, por ejemplo, lo que hicimos un poco aquí también, es hacer encuestas, trabajos prácticos, no trabajar solamente desde el punto de vista teórico, sino hacer una reflexión, ver un video y sacar conclusiones. Eso genera un poco más de interacción y mejora un poco el perfil, pero lo que vos decís es exactamente lo que sentimos todos, por lo menos hablo de mí, cuando aparecen esos baches de silencio que no sabés si siguen estando del otro lado, se fueron a dormir. Es muy difícil, realmente es muy difícil, complicado. Yo para complementar un poquito lo que dijo Néstor, la diferencia que existe en el posgrado respecto de una capacitación particular, no digo que sea justo la que vos decís, Marcela, de polietileno, la que estás hablando, sino que digo que la diferencia entre el posgrado y una capacitación puntual es que nosotros los tenemos todo el año, los estudiantes, ¿no? Entonces, y la capacitación no es asincrónica, digamos, todo lo contrario, digamos, es una virtualidad con sincronismo, digamos, una virtualidad con la presencia del docente, es una virtualidad con la presencia de los estudiantes, con lo cual el dinamismo lo buscamos clase a clase. Y además de eso, tenemos un continuo. El que no preguntó en esa clase, necesariamente se le da tarea, como decía Néstor, y se le da trabajos como para que pueda consultar. Y además tenemos otros medios más. Nosotros tenemos todo un campus académico privado, donde a través del campus se hacen consultas, se trabaja en equipo, se trabaja de manera individual, y los docentes están todo el tiempo tirando desafíos y consignas. Eso lo quiero aclarar porque es una diferencia entre probablemente en los cursos convencionales, no sé, un curso de 40 horas, 12 horas, 10, lo que sea, una vez que rompiste el hielo ya estás terminando, digamos, ¿no? Entonces es medio difícil que se genere lo que se genera en nuestro posgrado, ¿no? Que más allá de que cualquier persona puede tener un día de locura, ¿no? Y no contestar o no prender una cámara,
existe lo que nosotros ya conocemos los nombres de todos, son grupos muy reducidos, entonces podemos de alguna manera entender a través incluso de los trabajos prácticos que no hemos hablado, no los quiero aburrir con este tema, pero los trabajos prácticos integradores, hay esquema de tutorías, tenemos directores de tesis que están constantemente apoyando al estudiante en las preguntas, si no le queda algo claro, se les pueden responder. Eso es la principal y gran diferencia con otro curso de capacitación o alguna diplomatura o algún esquema de cursos más sueltos. No sé si responde tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias a ambos. Acá hay una pregunta, perdón. ¿Me puedo sumar? Perdón, sí. Eduardo. No, un Perdón. gusto. Y además porque quiero saludar. Pues a mi Ok. profesor hace 20 años, Néstor. Ni modo, ya. ¿Cómo estás? Y Marta, no sé si te acuerdes de mí, pero bueno, de la época de Sí. Molinos, pero la vida me trajo, estoy en Ciudad de México, hice 11 mira. años. Sí, sí. Gracias Y por también estar acá. parte de lo mío y todo lo que me inculcó el Instituto Argentino del Envase, yo voy muy activa con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Así que pues les agradezco de esto, pues al igual que tú, pues no contábamos con muchas herramientas, pero bueno, lo que pues, me inculcó Néstor, pues mírenme, aquí está, ¿no? Construyeron un monstruito y llegué. Y un poco agregarle a Marcela, sí, cuesta, pero coincido con lo que mencionó Néstor Pierres y Silvio, pues actividades, porque en algo en lo que estamos nosotros y lo que más extrañamos es poder tocar, o sea, cómo poder hablarle de que nos conectamos con el packaging a través de los sentidos y le estamos mostrando algo, o sea, mi mesa está, pero pues, extraño el anaquel, extraño la estantería, mostrarles los envases y exigirles, perdón, suena como medio feo, pero tienen que prender las cámaras, como dice Silvio, ahora no estamos tampoco con grupos. Wow, digo, es hacerles actividades y que prendan su cámara para que ellos se expongan, porque si algo, nosotros sabemos que estamos en este tema del envase, y es que cada grafismo, cada línea, trazo, todo lo que hacemos, todo tiene un porqué y lo tenemos que contar, justificar. No se trata de lindo, bonito, no, tiene una razón de ser. Entonces creo que es eso, ¿no? Y muchísimas gracias por todo lo compartido. Sí, siempre me interesa y sigo mucho, estoy en esto y sobre todo por los futuros que vienen a seguir construyendo más esta comunidad. Así que pasanos nuestro contacto después porque queremos hacer sinergia, vamos a hacer sinergia con México seguramente para ver si tenemos cosas para hacer en común, que seguramente hay muchas cosas. Así que pásanos tu contacto, así podemos charlar en privado y ver qué actividades podemos hacer, incluso de investigación entre ambas instituciones. Me parece perfecto, ¿no? Pero muchas gracias. Un gustazo y bueno, y me sentí un poquitito más cerca de mi país. Abrazo a la distancia a todos. Gracias. Bueno, abrazo, gracias. Un abrazo. Yo lamentablemente tengo que cerrar porque creo que ya nos estamos pasando un poco la hora y por respeto a todos los que asistieron y a los disertantes, bueno, nada, agradecerles nuevamente su participación, tanto a los disertantes como a los participantes. Creo que fue una buena mesa de debate, creo que se han planteado varios temas, incluso muchos con muchas aristas, ¿no? Sociales, técnicas, políticas, incluso desde la legislación y la normativa, con lo cual les agradezco el nivel de participación que tuvieron, y prontamente vamos a estar subiendo esta mesa a nuestro canal de YouTube, y les enviaremos a los que tenemos la posibilidad de tener su correo electrónico, seguramente un certificado de asistencia a la mesa, para que ustedes... Perdóname, Silvio, un segundito. Y también comentá que las preguntas que quedaron sin responder las vamos a responder de manera personal, para que no quede nada. Totalmente.
Totalmente, exacto, tal cual como dice Néstor, se las vamos a enviar seguramente algunas de las preguntas por separado, y también vamos de acá a un tiempo breve, liberar un documento acerca de un resumen de todo lo que se fue conversando en esta mesa. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas, y gracias por el tiempo, y nos estamos viendo pronto, seguramente con muchos. Cualquier duda de la oferta académica, recuerden posgrado@envase.org y tienen tiempo todavía de hacer consultas para esta inscripción. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Buen día. Chao. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias.